Listo, volvemos. Como les decía, ¿no? La estereotipia ya es algo que el mismo paciente lo automatiza, ¿no? Mientras que la cincinesia es algo que nosotros podemos ir provocando, ¿no? Muchas veces no solo vamos a provocar la cincinesia nosotros a la movilización pasiva, sino el paciente en determinado movimiento que pueda ser brusco puede verse provocada lo que es la cincinesia, ¿ya? Entonces, eso sí tiene que quedar claro. ¿Estamos bien? No sé quién me hizo la pregunta, se cortó y ya no. Yo, ¿Estamos bien? sí, Doc, gracias. Listo, continuamos. Aquí está, ¿no? Entonces, la espasticidad podemos verla así, ¿no? ¿Dónde te vas a dar de cuenta que la espasticidad va a hacer que se denote más que todos los grupos musculares, ¿no? Y de que puedas notar lo que son los tendones van a ser más prominentes, ¿ya? La rigidez. La rigidez va a estar caracterizada por un aumento de la resistencia al movimiento pasivo, ¿no? Algo similar que vas a pasar con la espasticidad, porque en la espasticidad igual vas a tener resistencia al movimiento, ¿no? Pero, ¿no? Esta, ¿no? Es independiente de la velocidad del estiramiento, ¿no? ¿Cuál es acá la diferencia al momento de la evaluación, ¿no? Al momento de lo que es la evaluación, dentro de lo que es la espasticidad, lo que tú vas a denotar es esto, ¿no? Va a ser, y vas a hacer esto, y el paciente va a volver así, de golpe, ¿no? En la espasticidad, esto es rápido, porque el músculo, ¿no? Todo va a estar hiperactivo, todo va a estar en hiperactividad, va a ser rápido. Mientras que en la rigidez no va a haber esa rapidez, ¿no? Como es en la espasticidad, vas a tener dificultad al movimiento, el paciente puede estar un momento ahí y de pronto va a volver a lo que es su patrón, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿no? En lo que es la espasticidad y la rigidez en la evaluación es que en la espasticidad de pronto vas a hacer esto en el paciente y esto va a volver ahí, ¿no? Mientras que en la rigidez vas a ir al patrón extensor y de pronto, de a poco, va a volver a su patrón flexor, ¿ya? Eh, Como dice, ¿no? Es independiente de la velocidad de estiramiento. Suele ser predominante en la musculatura flexora del tronco y extremidades, ¿no? Es decir, que la rigidez generalmente se va a presentar o va a ser más predominante a nivel de lo que es la musculatura flexora del tronco, ¿no? En este caso vamos a ir hablando de lo que es una cadena posterior, ¿verdad? Y las extremidades, ¿no? Y conlleva numerosas limitaciones funcionales para moverse, transferirse, mantener el control postural, marchar, actuar con velocidad, comer, etcétera, ¿no? La rigidez puede presentarse en tubo de plomo, ¿no? O en lo que es más conocido, la rueda dentada. Y acá podemos encontrar otra diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la espasticidad? Y aquí podemos hablar del síndrome de navaja, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en la espasticidad? De pronto, tú llevas a la extensión y va, ¿no? Como una navaja, ¿no? En un momento, tú haces esto con una navaja, es como que eh, la navaja que hace, entra, sale, y en lo que es la espasticidad pasa lo mismo, ¿no? De pronto haces esto, el paciente va a ir a esto. Mientras que en la rigidez, ¿no? Va a ser en tubo de plomo, dice. Es pesada, ¿no? El miembro superior va a ser pesado, puede estar en esta posición el paciente, ¿no?
pero cuando tú vayas a realizar la movilización, vas a ir, llevas a lo que es la extensión y de pronto vas a ir de esta forma, ¿no? Y ahí se despierta la rueda dentada, ¿no? Como también en la misma extensión, ¿no? Es como si tú fueras a extender lo que es el miembro, ya sea en superior o inferior, en bloques, ¿no? Pam, 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 ¿no? Y luego para volver a su mismo, a su patrón, va a ir igual. Pam, 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 ¿no? Entonces, podríamos hablar, ¿no? Que en la espasticidad, si quiero ver un síndrome, vamos a decir, o un patrón de espasticidad, va a ser el signo de navaja, ¿ya? Y en lo que es la rigidez, el tubo de plomo, porque va a estar pesado y en una posición, ¿no? Con la flexión del miembro en este caso, y se va a despertar lo que es la rueda dentada, ¿no? Ambas en su evaluación van a tener resistencia al movimiento, ¿no? Pero, ¿no? Una va a reaccionar de forma más rápida que la otra al movimiento, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque en la espasticidad tenemos lo que es la hiperactividad, ¿verdad? ¿No? Entonces, para nosotros esa es la forma de diferenciar espasticidad, ¿no? Y rigidez. Y bueno, algo más de la rigidez es que la rigidez no va a alterar o no va a ir a causar lesión como la espasticidad por grupos musculares, ¿no? Esa es la clave, ¿no? La espasticidad va por grupos musculares, es por eso que en la espasticidad vas a notar los tendones de determinado grupo muscular totalmente exaltados, ¿no? Mientras que la rigidez va a afectar directamente a todo el miembro, ¿no? A todo el miembro, ya sea superior o sea inferior. Esa también es una diferencia que nos sirve mucho a nosotros, ¿ya? Y bueno, ¿se entiende la diferencia entre espasticidad y rigidez? Sí, Doc. Ya, súper. Eh, Dentro de lo que es la rigidez para nosotros, vamos a tener también posturas importantes, ¿no? Y dentro de estas vamos a tener a la rigidez decorticada y la rigidez descerebrada, ¿ya? Es decir, que la rigidez decorticada va a causar determinada postura en el paciente, ¿ya? Que va a estar caracterizada por una contracción sostenida en extensión de tronco, miembros inferiores y flexión de miembros superiores. Generalmente este tipo de rigidez se va a presentar en aquellos pacientes que están en un estado de coma o en una sala de cuidados intensivos cuando ya han sufrido lo que es una encefalopatía, ¿ya? Generalmente vamos a ver estas posturas en este tipo de pacientes, ¿no? No todos van a tener, pero cuando ya tenemos un grado o nivel de lesión avanzado, es que nosotros podemos ver estas posturas, ¿ya? Pueden verlas en las salas de emergencias o en una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, no está de más que las conozcamos. ¿Por qué? Porque a través de tu evaluación ya tú puedes determinar el pronóstico de ese paciente, ¿no? También tenemos lo que es la rigidez descerebrada, ¿ya? Que va a presentarse una contracción sostenida del tronco y de las extremidades en extensión máxima, ¿no? Indica lesión de lo que es el tallo cerebral entre lo que es el colículo superior y el núcleo vestibular, ¿ya? Si hablamos de la rigidez de decorticación, vamos a decir que la lesión va a ser a nivel de lo que es la corteza cerebral, ¿no? Entonces ya, si tú ves a un paciente con una rigidez de decorticación, la lesión está a nivel de lo que es la corteza cerebral.
Mientras que en la rigidez por descerebración, ¿no? Vamos a tener una lesión a nivel de lo que es el tallo cerebral, ¿no? Entonces, estas dos posturas también tenemos que conocerlas, ¿ya? Ahora les voy a mostrar cuáles son esas posturas. Y también vamos a tener lo que es el opistótonos, ¿no? Cuando nosotros vamos a decir está muy rígido el paciente, ¿no? Vamos a tener lo que es el opistótonos, que se va a caracterizar por lo que es la contracción fuerte y sostenida de extensores de cuello y del tronco. No sé si han visto en algún momento el opistótonos que se da por un tétanos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dice, ¿no? Contracción fuerte sostenida en extensores de cuello y tronco, ¿no? Ahí, más o menos, esa es la postura del opistótono, ¿no? Es decir, que el cuello va a ir de esta forma, ¿no? Ahí, así. Y generalmente el opistótono se va a presentar en los niños, ¿ya? Es otro tipo de rigidez también, la postura de opistótonos, ¿ya? Generalmente se da dentro de lo que es la clínica de lo que es el tétanos, pero también se ha presentado en aquellos niños que han nacido con algún tipo de IMOC, ¿no? Una insuficiencia motora de origen cerebral, ¿no? Acá está la postura de decorticación, la cual habíamos dicho que la lesión va a ser a nivel de lo que es la corteza cerebral. Se va a caracterizar por lo que es una extensión de miembros inferiores y una flexión de miembros superiores, ¿no? Cuando hay lesión a nivel de lo que es la corteza cerebral y el paciente va a tener esta postura, ¿no? Nos tenemos que dar de cuenta, ¿no? La postura de descerebración, donde vamos a tener la extensión de miembros inferiores con lo que es la extensión de miembros superiores, pero a nivel de lo que es la muñeca, muñeca, mano y dedos, vamos a tener lo que es un patrón flexor, ¿no? Y bueno, el opistótonos que les mostré con mi muñequito y yo también se los hice, ¿no? La hipotonía. La hipotonía está definida como lo que es una reducción anormal del tono ante el estiramiento muscular, ¿no? Es decir, la hipotonía va a ser el tono disminuido, ¿no? El tono bajo, ¿no? Y lo podemos decir que es aquella reducción anormal del tono ante lo que es el estiramiento muscular, ¿no? Está presente en muchas alteraciones del sistema nervioso, es decir, que vamos a tener o nuestros pacientes van a presentar hipotonía en diversas patologías, ¿no? Neurológicas, incluidas aquellas en las que existe lesión espinocerebelosa y en niños con retrasos del desarrollo, ¿no? Es decir, que aquellos pacientitos que van a tener una lesión a nivel espinocerebelosa van a tener también hipotonía. Aquellos que tengan lesión a nivel del cerebelo van a tener hipotonía, pero también en quienes podemos encontrar en aquellos que tienen algún retraso del desarrollo psicomotor, ¿no? La hipotonía no va a ser característica, nos dice la literatura, del paciente con enfermedad neurológica. Si hacemos acá un pequeño paréntesis y yo te digo paciente de niño de 1 año y 6 meses, ¿no? Eh, 1 año y 6 meses presenta hipotonía debido a la utilización del arnés de Pavlik, ¿no? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿A qué pueden atribuir su hipotonía? Ya les he dado la respuesta. ¿Quién me dice? Hola. Doc, ¿será que puede repetir? Porque se lo escucho un poco entrecortado. Ah, ya, perdón. Como les decía, niño de 1 año y 6 meses que ya. ¿Me escuchan bien ahora? No, Doc,
Sí. Escucha entrecortado. Ya, a ver, Súper. denme un minutito. Ya, por favor. Ahora me pueden escuchar. Hola. Sí, Doc, mejor. Ya, gracias. Como les decía, no les voy a preguntar porque ya hemos perdido tiempo valioso, pero ¿qué es lo que pasa en el paréntesis que hacía? No todos los pacientes con enfermedad neurológica van a ser los más predisponentes a presentar una hipotonía. Ahí va el tema, ¿no? Por ejemplo, un niño de 1 año y medio que no logra caminar aún, ¿no? Porque ha utilizado un arnés, ¿no? Debido a que tenía una displasia de cadera, ¿no? Por la displasia de cadera ha utilizado el arnés y este arnés no le ha permitido llegar a lo que es la sedestación, llegar a los 4 puntos, llegar a lo que es la bipedestación y menos llegar a lo que es la marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo ha estado en su arnés o en su cojín, si así ustedes lo quieren llamar. Por ende, el tono muscular no ha recibido la estimulación adecuada. Esto nos va a ir causando cierto retraso en el desarrollo. ¿Por qué? 1 año y medio y todavía no camina, 1 año y medio y no se sienta solo, 1 año y medio y no realiza 4 puntos, ¿no? Y esto puede deberse, este retraso puede deberse ¿a qué? A que nuestro niño pueda presentar hipotonía, pero eso no quiere decir que tenga una enfermedad neurológica o una patología neurológica, simplemente que no ha recibido la estimulación adecuada en el tiempo adecuado debido a la utilización del arnés, ¿no? Entonces, por eso les digo, la hipotonía no va a ser exclusiva del paciente con patología neurológica. En este momento, si hacemos una evaluación a cada uno de ustedes, probablemente un 50% va a presentar hipotonía. ¿Pero por qué? Puede presentar hipotonía por el hecho de que hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una vida probablemente un poco más sedentaria en relación a lo que antes hacíamos, ¿no? Antes, ¿qué es lo que tú hacías? De pronto te levantabas, hacías tus trabajos en casa, tenías un trabajo en grupo, corrías a la universidad, no sé, realizabas algún deporte. Hoy en día estamos volviendo de a poco, si es que no volviste ya a tus actividades, ¿no? Pero probablemente corres menos, caminas menos y tus músculos pueden haber, uno, tal vez pueden haberse atrofiado y otro que su tono puede haber disminuido, ¿no? Y eso no quiere decir que tengas una patología neurológica, ¿verdad? Ahí va el punto, ¿no? De que cuando nosotros también valoremos lo que es el tono muscular, probablemente encontremos en nuestros pacientes, en nosotros mismos, hipotono, pero no es un signo característico sí o sí de una enfermedad neurológica, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. La evaluación cualitativa del tono muscular, ¿no? Cuando valoramos el tono muscular, vamos a valorarlo en reposo, ¿no? Si hay espasticidad, ¿no? Las extremidades van a adoptar lo que es una postura fija, que puede ser en hiperextensión o con más frecuencia en aumento de la flexión, ¿no? Lo que les había mostrado la foto de mi paciente, ¿no? Si nuestro paciente va a tener una espasticidad, o bien puede tener determinada postura que vaya a lo que es la hiperextensión, como también un patrón flexor, ¿no? Mientras que en la hipotonía la extremidad adopta lo que es una posición que viene dada por la gravedad, es decir, que dependiendo, ¿no? El paciente probablemente en la hipotonía va a tener
Los músculos totalmente sueltitos y caídos, ¿no? Porque van a responder hacia lo que es la gravedad, ¿no? O los miembros, en este caso, pueden estar totalmente caíditos, ¿no? Pesados, así, ¿no? Dependiendo si hay también deformidades. Generalmente en las alteraciones neurológicas vamos a tener deformidad de los miembros, ya sean superiores o inferiores, en los pacientes, pero como tienen hipotono, estos van a tender a caer, ¿no? Vamos a tener una forma de valorar que es la resistencia a la movilización pasiva, ¿no? Se pide al paciente que esté relajado, que deje las extremidades flojas, es decir, que esté totalmente sueltito y que nos permita a nosotros movilizar de forma tranquila, ¿no? Libremente, ¿no? Nosotros debemos mover cada extremidad en sus distintas articulaciones con movimientos de rotación, flexión, extensión. Es decir, que primero tu paciente debe estar en una camilla recostado, le vas a pedir que esté relajado lo más suelto posible y lo que tú vas a llegar a hacer es movilizar, ¿no? Las articulaciones de acuerdo a cada movimiento puro que éstas tengan, ¿no? Es decir, si hablamos a nivel de lo que es el hombro, ¿cuáles son los movimientos puros de la articulación del hombro? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa, ¿verdad? Entonces vas a ir a realizar estos movimientos, ¿no? Obviamente le has dicho al paciente que esté tranquilo, sueltito y tú puedas movilizar, pero si el paciente tiene espasticidad o tiene rigidez, pues va a ser difícil para ti que lo movilices en todos los movimientos puros para cada articulación. Entonces, ya sabes cómo es que vas a diferenciar la espasticidad de la rigidez. En la hipotonía, obviamente, vas a poder realizar todos los movimientos. Es más, vas a lograr movilizar en todos los ángulos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque ese paciente no tiene muchas veces la conciencia de ese movimiento que va a ir a realizar, ¿no? Si la rigidez es leve, se puede incrementar con la realización de movimiento de facilitación, como son los movimientos repetitivos con la mano que no está siendo explorada, ¿no? La hipotonía se va a identificar por la mayor facilidad para la realización de los movimientos pasivos y cuando se agita la extremidad se produce aleteo de las partes distales, ¿no? Más que todo es como un movimiento involuntario esto del aleteo, ¿no? Em, Todo va a depender de qué patrón estés valorando o qué patrón esté presentando tu paciente, ¿no? La teoría nunca nos va a dar, digamos, si cuando el paciente tiene espasticidad, va a mover su miembro superior o va a realizar un movimiento del miembro superior a 90 grados a la derecha y 15 grados hacia la izquierda. No, la teoría no nos va a dar ello, ¿no? Nos va a dar más que todo eh, la parte neuroanatómica y la parte neurofisiológica. Por eso hablábamos de que en la experiencia o en lo que tú vayas evaluando pacientes vas a ganar la experiencia para poder distinguir entre espasticidad, rigidez y una hipotonía, ¿no? Pero sí nos va a dar patrones grandes o globales de lo que se ha visto en cierta cantidad de pacientes, ¿ya? Ojo que todo paciente es distinto, ¿no? Examen del tono muscular. Existen tres formas para examinar el tono muscular: la inspección, la movilización pasiva articular y la palpación. La inspección, tú, el fisioterapeuta, observa la actitud postural, ¿no? La posición de las extremidades, del tronco y la cabeza, y si existe una simetría postural, ¿no? Es decir, que tú tienes que observar cuál es la actitud postural del paciente, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a hablar, si hablamos de actitud postural, vamos a tener que hablar de equilibrio. Vamos a ir viendo ya en la siguiente clase lo que es la valoración del equilibrio. Si hablamos de actitud postural, tiene que ver bastante con el equilibrio.
Dentro de lo que es el equilibrio, vamos a tener determinados centros de gravedad. Estos centros de gravedad son 4, ¿ya? Vamos a tener uno a nivel del oído interno, vamos a tener otro a nivel de lo que es el apéndice cifoides, otro vamos a tener por delante de S2 y otro vamos a tener el que va a ser el malleolo interno, ¿no? A nivel de los miembros inferiores. Cuando hablamos de actitud postural, una actitud postural va a ser aquella en la cual los 4 centros de gravedad que les decía o les mencionaba tienen que estar alineados, ¿no? Es decir, los 4 deben estar en una misma línea. Entonces, tú tienes que observar en tu paciente en la evaluación que estos centros de gravedad estén alineados, ¿no? Si uno va a encontrarse más delante del otro, por fuera, no sé, más adelantado y demás, el paciente ya tiene algún tipo de alteración, ¿ya? Además de lo que tienes que observar es la posición de las extremidades, en este caso, de miembros superiores, miembros inferiores. ¿En qué posición se encontrarán? ¿Estará en un patrón flexor? ¿Estará en un patrón extensor? ¿No? Entonces, es algo que nosotros debemos de ir observando en nuestro paciente. También vamos a ir viendo cómo está la simetría a nivel de lo que es la postura, ¿no? Si retrocedo a unas diapositivas adelante, estaba la foto de una paciente. Esta paciente no tiene una simetría postural. Si quiero hablar de la actitud postural, menos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir determinando ello en la inspección, ¿no? Acá está, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que la cabeza esté alineada con lo que es el tronco, ¿no? Que los centros de gravedad estén en una misma línea, ¿no? Es decir, acá tiene que haber una línea imaginaria para que los centros de gravedad estén alineados, ¿no? Si te das de cuenta por la postura del paciente, acá, por ejemplo, si te das de cuenta, el centro de gravedad de lo que es delante de S2, el paciente, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El centro de gravedad está en un desnivel, entonces por ende hay una alteración, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante, ¿no? La actitud postural está afectada, ¿no? Tenemos que observar la presencia de hipotonía o hipertonía en el paciente. Cuando se observan deficiencias neurológicas, existen patrones sinérgicos, ¿no? Cuando se afecta la vía piramidal u otros centros inhibidores del tono, la hipertonía expresada en espasticidad se evidencia con patrones anormales, ¿no? Como les decía, puede haber un patrón flexor o un patrón extensor. Generalmente en flexión de miembros superiores comprometido y extensión de miembros inferiores, ¿no? En este caso se deben registrar las asimetrías posturales y las posturas sinérgicas anormales que se observan en reposo y en movimiento. Es decir, que nosotros debemos de ir a valorar en nuestros pacientes si están presentando determinadas posturas o determinados patrones. Un patrón flexor, ¿no? Va a ser donde las extremidades van a estar totalmente en flexión, ¿no? Mientras que un extensor en extensión, ¿no? La cabeza en el paciente va a ser clarita, ¿no? Va a estar con el cuello en una extensión, ¿no? Las extremidades también, los miembros superiores como inferiores, van a estar en total extensión. Entonces, esto debes observarlo. ¿Y cómo debes observarlo? En reposo. ¿Qué pacientes van a presentar generalmente este tipo de posturas? Un paciente, por ejemplo, los de lesión medular generalmente presentan espasticidad y su patrón es extensor, los de lesión medular. Mientras que, por ejemplo, los PCs, ¿no? Los de parálisis cerebral infantil o IMOC presentan espasticidad, pero en un patrón flexor. Entonces, eso tienes que ir aprendiendo en lo que es tu experiencia, ¿ya?
La movilización pasiva articular. El paciente debe estar relajado, el fisioterapeuta soporta y mueve el segmento en diferentes direcciones y velocidades, lo que decíamos, ¿no? Los movimientos puros de cada articulación. Debemos prestar mayor atención a los problemas detectados en la inspección y en la observación, ¿no? Es decir, que tú al momento de evaluar debes de observar qué problemas estás detectando, no solo al momento de hacer tu inspección, sino también tu observación, ¿no? Cómo está su postura, cómo es que está el movimiento al momento de que él está realizando. Entonces tienes que ser muy minucioso, eso nos dice, ¿no? Se inicia el examen en supino, ¿no? La cabeza en línea media para controlar la interacción de los reflejos tónicos, cervicales simétricos y asimétricos y laberínticos, ¿no? Cuando hablamos de patología neurológica, esto ya a nivel de lo que es el paciente adulto también va a presentar alteraciones a nivel de lo que es alteraciones reflejas, ¿ya? Y estos reflejos tónicos van a ser aquellos reflejos que vemos en los niños, ¿no? Que en determinado tiempo, en determinada edad, se tienen que abolir, es decir, tienen que desaparecer. Entonces, cuando el paciente con patología neurológica adulto tiene una lesión a nivel ya sea de médula espinal, ya sea del tallo cerebral o corteza cerebral, va a presentar estos reflejos tónicos, que son los cervicales simétricos o asimétricos o laberínticos, ¿no? Tal es el caso del famoso reflejo del esgrimista, el que es el tónico cervical asimétrico, ¿verdad? Se puede presentar en el paciente con patología neurológica, pero ya en el adulto. Ojo, entonces estos reflejos tónicos también tenemos que conocerlos, pero ya cuando se da lesión neurológica en el adulto, ¿no? No solo se va a dar en el niño, sino también en el adulto, ¿no? Entonces, por eso el examen debe ser, dice, ¿no? En supino, con la cabeza en la línea media, y nosotros debemos de observar si el paciente presenta este tipo de reflejos tónicos, ¿no? Todo lo que es la evaluación se va a realizar en lo que es una dirección céfalo-caudal y próximo distal, que para nosotros es una ley, ¿verdad? Se hacen las movilizaciones en los diferentes planos de movimiento, especialmente la flexión y la extensión de los segmentos identificados con alteración en la inspección, ¿no? Es decir, como ya lo había dicho, ¿no? Realizamos en todos los movimientos puros de cada articulación, ¿no? Y vamos a registrar todas las alteraciones que hemos podido detallar o encontrar, ¿no? El fisioterapeuta acompaña cada movilización con un movimiento armónico de su cuerpo y estabiliza apropiadamente las articulaciones proximal y distal, ¿no? Al segmento evaluado. Es decir, que al momento de evaluar tú te está diciendo tienes que ir a realizar la movilización con un movimiento armónico, es decir, que acompañes el movimiento. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar también tu ergonomía como fisioterapeuta. Cuando trabajamos en el área neurológica, es el área en la cual tú necesitas de mayor resistencia y fuerza física. Y si tú vas a realizar algún mal movimiento, el lesionado vas a ser tú y no así el paciente. Entonces, por eso dice, ¿no? Que tienes que realizar una movilización con un movimiento armónico de tu cuerpo. A la vez que movilizas, ya sea miembro superior o miembro inferior, también tú acompañas con un movimiento. ¿Para qué? Para que tus músculos y articulaciones no se sobrecarguen, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces también tenemos lugares específicos de dónde vamos a hacer el agarre o nuestra toma para la valoración, ¿no? Acá puedes ver, ¿no? Que está fijando lo que es la mano, está fijando lo que es la mano, el codo, ¿no? Es una forma de agarre, acá igual, ¿no?
otra forma de agarre y acá igual, ¿no? Pero en cada movilización acompañas con movimiento propio, es decir, con un movimiento tuyo, ¿no? Ahí está, para miembro inferior igual tenemos que saber el agarre, dónde vamos a hacer nuestras tomas. ¿Por qué? Porque si no fijas bien o no bloqueas bien el movimiento, también tu valoración puede verse perjudicada, ¿no? Tenemos que comparar los miembros, ¿no? Ambos tienes que trabajar o evaluar mi cuerpo izquierdo como en mi cuerpo derecho, ¿no? Cambiamos la postura, ¿no? Es decir, dependiendo del paciente, podemos llevarlo de un supino a un sedente o del sedente a lo que es la postura de bipedestación, ¿no? Esto para ver si el paciente cuenta o logra mantener lo que es la misma postura, ¿no? Para cambiar de posición o de decúbitos, ¿no? Antes de registrar los hallazgos, analizamos los resultados teniendo en cuenta que, ¿no? Algo que sí tienes que tener en cuenta con tu paciente es el estrés, la ansiedad, antes de valorar. El estrés puede hacer que el paciente de pronto se ponga rígido, ¿no? Y, o sea, si se asusta, va a estar rígido y difícil que lo puedas evaluar, ¿no? Si está ansioso, el paciente puede tener determinadas estereotipias o algún movimiento involuntario, ¿no? El esfuerzo voluntario que realiza el paciente para el movimiento también, ¿no? Si hay contracción muscular refleja, ¿no? Si el paciente, esto antes de lo que es antes de la evaluación, si está en una sala de hospital o si viene a tu gabinete, siempre tienes que preguntarle si ha consumido algún fármaco antes de realizar la evaluación. La temperatura del medio, es decir, que el ambiente tiene que ser cálido, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en el frío, por la vasoconstricción que hay, los músculos tienden a tornarse un poco rígidos también, ¿no? El estado de conciencia del paciente. El paciente puede tener un normotono, pero si su estado de conciencia se ve afectado, probablemente lo puedes catalogar como un hipotono, ¿verdad? Si se corta, o mejor, se va a cortar. La siguiente clase, continuamos, queridos chicos. Tenemos una tareita ya. Eh, Ahí no recuerdo cuál era la tareita antes de lo que son las motoneuronas. Me acuerdo y les digo, pero se corta y conmigo continuamos la siguiente clase. Vayan preparándose, por favor, para su examen.